Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a este espacio, La Búsqueda, con mi primera invitada en estudio. Así que de una la voy a presentar a Ira Mederi, la creadora, la mente creativa de Manual para Enamorarse. ¿Cómo estás? Aquí suena re. Súper bien, súper bien, súper bien. Gracias a Dios. Si estoy viva, estoy bien. Muy bien, eso es lo Amén, importante. amén. Y hoy precisamente nos vamos a enfocar en tu búsqueda, en esa Ok. búsqueda que emprendiste años atrás para encontrarte con Dios, para encontrar a Dios y para dedicarle tu vida a Dios. Y te contaba fuera de cámara que hace un año tú me hiciste una invitación. Bueno, voy a resumir un poquito. Yo te seguía antes Me de estabas que no, toqueando, te Natasha. estaba Me estoqueando, yo te estás estaba toqueando. estoqueando, yo te veía y te veía. Y Dios estaba, yo trabajaba en televisión, tú lo sabes, pero yo empecé a sentir ese llamado del Señor de dedícate a mí, ven a mi camino, dedícate a mis cosas. Y cuando yo te veía, era como ese empujoncito que yo necesitaba para dar ese paso. Y yo le decía, Señor, yo quisiera conocer a Iram. ¿Será que le escribo para que me cuente un poco su historia, cómo ha sido este camino y este proceso? Pero siempre que lo iba a hacer, como que algo me detenía y me distraía. Entonces una vez fui a presentar un evento, ¿te acuerdas? Que ahí fue que nos Sí, sí, conocimos, un sí, me evento de una acuerdo. fundación, y yo te vi entrar al lugar mientras yo presentaba y entendí. Yo dije, Señor, tú me querías en este lugar para que yo Claro, me acuerdo. conociera a Iram. Y después Amén. de eso me haces esa invitación, me dices, Natasha, ven y cuenta tu cuento con la Virgen, Correcto, tu correcto. testimonio con la Virgen. Y yo decía, Irán, pero que yo no sé qué voy a contar, o sea, no tengo como un testimonio de vida porque muchas veces pensamos Claro. que tenemos que estar en lo más bajo para dar un testimonio y estamos llamados todos a dar testimonio de Total. Dios. Y hace un año tú publicaste ese testimonio, Manual para Enamorarse. Yo creía que era algo fortuito, gratuito, pues lo que yo decía, qué impacto podía tener. Yo Claro. sencillamente abrí mi corazón iluminada por el Espíritu Santo y después de eso te decía, Irán, cuántas personas Qué por belleza. palabras sencillas que dije, por cosas que salieron de mi corazón, se sintieron identificadas, encontraron consuelo, me escribían sobre la maternidad, sobre el amor a la Virgen. Hubo una señora que me agarró cuando yo presentaba en Ola y me decía, no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque gracias a ese O sea, tengo que testimonio, volverte a entrevistar, Natasha. Tú fuiste la de los views. no, Yo no, la no, tengo que volver a entrevistar. volví a rezar el rosario. Ay, Y yo qué decía, belleza. pero ¿cómo Bendito. Dios nos va utilizando? Nosotros tan solo Tal somos cual. instrumentos, Total. así que ahora es tu turno. Ay, Dios mío. Qué pena. No, no, Qué no, miedo. No, no. mentira, mentira. De compartirnos esa Amén. búsqueda, en cómo además te convertiste en ese instrumento activo en las manos de nuestro Señor. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo se crea Manual para Enamorarse, básicamente? Bueno, es una historia muy larga, no sé cuánto tiempo tenemos, pero iré al grano. Creo que como toda persona que nace, siempre está en búsqueda de algo, como se llama este programa, pero esa búsqueda pensamos que es del mundo, porque en mi caso personal nunca me habían hablado de Dios, no me hablaron de Dios en casa, no sabía, entonces yo era como un animalito y sigo siendo un animal, pues, Todos, pero todos. estamos ahí entrenando, ¿no? Estamos yendo a las Ah, clases para que me entrenen. Pero, hasta que llegó el punto de hacer la primera comunión, pero fíjate tú que la profesora que me hablaba, me pintaba, me habló por primera vez del cielo, pero me hablaba del cielo de una manera tan aburrida. O sea, yo veía unos ángeles gordos tocando violín, una cosa celeste. Yo no quiero eso, porque yo prendía el televisor y veía a la gente en MTV en tremenda rumba y yo, no, no, claro, yo quiero eso. O sea, ¿qué es claro. ese cielo? O sea, como que no, acuérdate, unos niños, entonces te ponen estas imágenes y no me sentía atraída, la Ujú. verdad. Siguen pasando los años, llegó una persona en mi vida que es la señora que me cuidó, Edita, de Colombia. Me encanta siempre mencionarla de verdad a ella, porque gracias a ella hoy estoy aquí. Sí me habló de Dios y me ponía a rezar el rosario de chiquita, sin embargo yo lo hacía porque sentía el calor de ella, La de ese amor, conexión. como una Ujú, madre. ujú. Y por ahí empezó, pero mucho tiempo después me gradué, me gané una beca, me vine a los Estados Unidos y tantas heridas que uno va llevando, ¿sabes? Heridas paternas, heridas maternas, una relación de familia muy disfuncional que no viene al caso, eso es un testimonio muy largo, pero muy, muy, muy quebrada. Ya veo que mis papás no tenían que darme porque ellos tampoco se llenaron. O sea, si uno no tiene a Dios, ¿qué le puede dar? Y solo está Ujú. sobreviviendo, entonces eso llevó a que mi corazón entrara, no sé, Natasha, yo me sentía como súper perdida, pero quería llamar la atención, quizás era la falta de amor tan grande que yo tenía.
tantas cosas. Y Tenías también, que llenar ese vacío y con también algo. yo no me quería, ¿sabes? Yo no me quería, me la pasaba como toda mujer comparándose, ¿para qué sirvo? Entonces, bueno, creo que encontré un refugio en todos los vicios. Ojo, no solo fue por eso, yo tengo que admitirlo, tengo una personalidad súper eufórica, siempre quiero probar, entonces digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer y me perdí muchísimo en todo tipo de vicios, muy feo, hasta en esos vicios que duraron como 10 años en adicciones. ¿Qué no pasa en las adicciones? Todo tipo de abusos, confusiones, ataques de pánico, depresión. Y bueno, para hacerte la larga corta, fueron tantos años consumiendo que yo quise quitarme la vida y de hecho lo intenté. O sea, hice un mix, me metí todo, 30, 35 pastillas, quise suicidarme esa noche y fue la sobredosis más grande que me he metido en mi vida, pero quedé viva, no me morí, ahora veo que el Señor... Gloria a Dios. Yo siempre hago un chiste, antes yo no podía hablar de este tema, ahora sí, pero una vez me preguntaron, ¿y no te moriste? Y yo, ¿tú no me estás viendo? No, yo dije, porque me metí toda esa noche, pasé por un proceso de rehabilitación, estuve 6 meses en Nueva York haciendo rehab, de drogas y bueno, ¿qué te puedo decir? Salí de ahí y sanó muy superficialmente, sanó, digamos, la adicción, pero el problema era mucho más profundo. La herida. La herida del para qué estoy aquí, para qué fui creado. Yo creo que todos tenemos esa herida, ¿no? Esa herida existencial que la traemos del Edén arrastrando allá cuando fuimos expulsados de aquella época. Lo que pasa es que hay veces que según el tiempo de Dios se manifiestan unas personas antes que otras. Mientras todos estemos bien, estamos distraídos. Hasta que hay ese choque y a mí se me acabó lo que yo veía como una desgracia, estar en rehab, perdida. Ahora lo veo como bendita caída que me ayudó a levantarme, claro. ¿no? Como dice San Agustín, no es mi frase. Y bueno, nada, salgo de rehab, como te digo, y me fui por todo lo que tenga que ver por los chakras, libros de autoayuda. Eso es lo primero en lo que uno aterriza. Alinearme los chakras, que es peor. Me fui por todos esos libros y tal, y igual había esta pregunta en mí, ¿para qué fui creada? Entonces yo intentaba responderme, bueno, Irán, pero te ganaste una beca, eres periodista, pero igual, ese anhelo de infinito seguía ahí, yo no lo podía llenar. Bueno, un amigo un día me llama, suena el teléfono, habían pasado 8 meses el rehab y me dice, Irán, no lo vas a creer. O sea, la rumba de tu vida, todo pago. O sea, una cosa como nunca. Y yo, mira, ¡qué tentación! Yo todavía seguía unas pastillas que tenía que hacer, que era serotonina y dopamina. A todas estas me habían diagnosticado con un trastorno mental, bipolaridad, todo lo que tú quieras, todavía lo tengo, Natasha. Así que no te sorprenda, mi gente público, todavía lo tengo, pero como yo decía el otro día, hay cosas que el Señor te deja, hay aguijones, porque con ese aguijón le doy gloria a Dios. Exactamente. Si yo no tuviera eso, ¿cuál sería mi impulso? Exactamente. Entonces, no, y además te atribuirías todo a ti. O sea, esas debilidades finalmente son los que nos hacen volver a mirar al cielo y recordar que estamos vivos gracias a su misericordia. Totalmente. Amén. Entonces, bueno, me llama esta amiga y me dice, hay una rumba muy grande, el Ultra Music Festival, el festival más grande. O sea, todo pago, casi que vas hasta en la tarima. Mira, esa tentación, yo decía, ¿qué hago? Pero no decía esa tentación porque no había Dios. Yo decía, oye, me puedo morir, no sé qué es peor, pero me puedo morir. De igual manera, acepté, fui. Esa noche me metí de todo. Caíste. Hasta, o sea, pero feo. Las pastillas del médico, aquella. Yo me acuerdo que agarré a mi amigo y le dije, me acabo de consumir esto, ¿tú crees que me pueda morir? O sea, con esto es contraproducente. O sea, es lo que te dicen, please, no lo hagas. Exacto. Me dijeron, si no te has muerto ya. Y yo, ay, gracias, pues. Seguí rumbeando y tal, pero caí muchísimo. Ahí vino una Irán con unas heridas más arrastradas, más profundas. Me volví muy loca, Natasha. Y más la decepción de haber caído. O sea, yo creo que uno también se autocastiga porque caíste. Ahorita lo veo, en ese momento estaba como tan llevada que no veía. O sea, no te puedo decir que la pasé todo mal. Cuando a mí un joven me pregunta, ay, Irán, ¿es que tú estabas mal? No. O sea, tremendas noches de rumba que pasé. Increíble. ¿Pero a qué me llevó a eso? O sea, a nada. No había que... No, yo hoy en día, cada vez que le digo a un joven, ok, tú lo quieres hacer, hazlo. Eso va a dar un fruto mayor. ¿En qué te va a beneficiar? Son las cosas que yo me pregunto hoy en día. ¿En qué me daba un instante de placer? Un mes de depresión. Entonces, bueno, caí más fuerte, hice de todo.
Y después ya uno cae en la siguiente fase, que es empiezas a tomar malas decisiones por consumir, ¿no? Usted entienda lo que quiere entender con lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? Mira lo bello que es el Señor, cómo Él te va a buscar en tu lugar de encuentro. O sea, como la samaritana, el Señor fue al punto del encuentro. Y siempre lo digo cada vez que cuento mi testimonio, porque Él la esperó a las 12 del mediodía, porque Él sabía que iba a estar ahí. O sea, Él se abajó a ella, a su lenguaje. Él no vino con superioridad, que mira, que tú. No, 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 Él esperó. ¿Cuál era mi lugar con el Señor? La fiesta. Una vez estando en una fiesta, pasó algo muy feo. Eso que me metí me dio una desvariación. Empecé a decir cosas muy incoherentes. Incoherentes por mucho rato. No me enfocaba, no me ubicaban. Y esta amiga se empezó a asustar muchísimo. Yo no me daba cuenta. Y ella, lo único que me acuerdo es que me dijo, tú necesitas de Dios. O sea, el Señor fue a la rumba, pues. El Señor fue a la rumba y me dice, tú necesitas de Dios. Y yo, ¿qué? O sea, imagínense la música, tú necesitas de Dios. Y alguien te diga, tú necesitas de Dios. ¿Pero qué te metiste tú más bien? O sea, imagínate que en una rumba alguien te diga, tú necesitas de Dios. Así que estás en el lugar equivocado. O sea, que esta persona está más drogada que tú. Exactamente. Y en eso... Pero eso retumbó y me quedó ahí, porque es que la verdad de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano, que es la conciencia. Y penetró ahí, yo no le paré, obviamente, se acaba eso, seguimos, y ella me volvió a decir, tú necesitas de Dios, tú necesitas hacer un retiro. Y ella me dice, Aira, mira, yo no soy muy creyente, pero mi mamá es un ogro. Me dijo así, mi mamá es Shrek, el muñeco de Shrek. Qué risa si esa persona está escuchando seguramente esto en este momento, pero ya lo he escuchado antes. Mi mamá es un ogro y ella fue a Maús y ella cambió. Si mi mamá pudo cambiar. Imagínate, o sea, qué te espera a ti. ¿Cómo tú puedes cambiar? Y yo, no, gracias, la verdad no quiero. Ella, eso pasa en 2-3 meses, a mí se me olvida. Y un fin de semana esta amiga me agarra y me dice, oye, nos vamos a ir a hacer un retiro de X cosas, no lo voy a decir aquí en cámara. Y yo, sí, no, a eso sí nos vamos a ir. Un retiro X, o sea, nada tenía que ver con Dios. No, pero un retiro de sanación, pero no era de Dios. Exacto. Era más bien satánico. Exacto. Pero no voy a decir nombres. Porque la gente se queda con el retiro en vez de en la hora. Ya uno sabe, Natasha. Ya uno aprendió. Uno aprendió a leer los comentarios. Entonces me dice, vamos a estar. Y yo, no, ahí sí, claro que sí. Hice mi bolsito. Me dice, tienes que hacer un bolsito y tal. Bueno, en ese momento yo me quedé dormida en el carro. Cuando llegamos al sitio, no era esto. Me dejan el retiro de Maús. ¿Te dejó ahí? En Emaús. En Emaús. Yo no sabía que era Maús. La verdad, nunca me había escuchado. Acuérdense, yo no practicaba nada. Y me deja ahí y yo veo que sale la gente con la camisita blanca y yo como que, ¿qué es esto? Y me puse, bueno, toda... Te alteraste. Entonces él me decía, no, tienes que dejar el celular. Y yo, me quitan todo menos la droga. Me quitan todo menos la droga. Ahí, ustedes saben que la gente que ha hecho Maús llaman al departamento de la cocina y de limpieza, que esos son los que son los más fuertes también. Sale una señora con un rosario muy grande y empieza, yo no sé, a orar, hasta en lenguas, lo que sea. Y dice, aquí llegó el demonio. Aquí llegó el demonio y sí, había llegado el demonio al retiro porque yo entré, me dejaron entrar con todo lo que yo tenía. Gloria a Dios. No pudieron. Yo consumo durante el retiro. Y en ese retiro yo no le paré hasta que llegó una actividad, hago paréntesis, no voy a contar nada de Maús, pero siempre digo esto, ¿qué hay en todo retiro católico? El Santísimo. En mi vida había visto un Santísimo, Natasha. No sabía ni qué era. No sabía. Exacto. Voy a hablar como hablaba la Irán de ese momento que tenía 26 años. ¿Qué hace ese pedazo de pan? O sea, para mí no tenía ningún sentido. Todo el mundo empieza a cerrar los ojos y yo me acuerdo que yo hacía así, yo iba a la gente elegada y yo, pero esta gente se metió, o sea, ¿qué es esto? Y para mí nada que ver. Yo fui al baño, consumí unas cuantas cosas y regresé. Imagínate lo drogada que yo estaba, así, el sacrilegio que yo estaba haciendo, pero qué bello que el Señor no se asustó. El Señor no le tiene miedo a tu pecado, a lo que hagas. Y nosotros a veces queremos jugar al papel de hacer Dios. Y quitar y hacer. Mira, el Señor sabía. Él sabía dónde me iba a agarrar. Y me agarró en un viaje de droga. Exacto. Así mismo fue. Y yo cierro los ojos en ese momento al final y empiezo a sentir cosas. Y yo dije, si yo nunca sabía qué era lo espiritual, nada, para mí me pegó esto demasiado fuerte esa nota.
Y siempre le digo a la gente, si usted lo quiere creer bien, si no, heme aquí. ¿Qué pasa? Lo primero que me viene a la mente o al corazón es una voz que me dice, no hay más oportunidades, ya te he dado muchas. Si sigues así, te vas a morir. Wow. Ya no hay más. Se O sea, acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de seguir haciendo eso. 2, no vas a ir al cielo, te vas a condenar, porque es real el cielo, el purgatorio, el infierno. Ojo, y aquí tú no tenías nada que ver con la fe, o sea, en tu mente no pasaba Dios, no pasaba un No rosario, sabía que era un no pa- purgatorio. Nunca había nada. escuchado la palabra Exacto, purgatorio. entonces son palabras que no nacen de tu imaginación ni de tu mente. No, Ujú. no. Pero esto era lo que te vas a condenar. Y estás en pecado mortal y vas a ir al infierno. Mira, yo por dentro, yo no te sé cómo explicar, porque no tengo una palabra como para explicar. Solo sé que me dio entre miedo. Por un lado yo decía, ¿qué es esto? Esto es verdad, me volví loca, es la droga. O sea, tengo que hablar con alguien. Empecé a temblar, ¿qué me pasó? O sea, en shock. Y después hay otra tercera cosa que dice, pero tú eres mi hija muy amada. Pero ese amor, que esa palabra se encarnó como en un amor tan grande que yo empiezo a llorar. Una persona que no lloraba, empiezo a llorar y empiezo a sentir demasiado amor porque por primera vez alguien me amaba en mi autenticidad por lo que yo realmente soy. Con la vida que llevabas, Con la además. vida que llevaba, con mi personalidad, no tenía que Exacto. enfrentar ser más nadie, o sea, me amaba con la locura. O sea, wow. Y yo sentía demasiado amor, yo empecé a llorar, me acuerdo que abrí los ojos y hablé con alguien y le digo, por favor, lléveme a un sacerdote, un cura, algo, necesito algo, me estaba volviendo loca, en verdad, entré en locura. Esa persona era el padre Osvaldo Gudelo. Imagínate, por eso terminaron ustedes de la mano. Sí, ahí no era sacerdote, él era diácono. Y me llevaron, yo me acuerdo que me acerqué y le dije, oye, A, B y C, y me descargué. O sea, yo nunca le había contado todo lo que yo llevaba por dentro a alguien, de esta manera, nunca. Me desahogué. Le dije a una voz, me va a volver loca, ¿qué está pasando? Estoy paranoica. Y él, ¿sabes? Cálmate, respira, ¿sabes? Y bueno, de ahí empezó Natasha, un poco todo lo que hoy en día ven como manual para enamorarse. Empezó en ese retiro de Maús y digamos que el padre, su palabra fue, te veo el lunes en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y yo sí tomé esa decisión. Hay una gran diferencia cuando las madres me dicen, Irán, habla con mi hijo y tal, o sea, y yo digo, primero hay que experimentar ese toque de Dios. Y tomé una decisión como, ¿sabes qué? Lo he probado todo, no tengo nada que perder, voy a ir a donde el cura. Y así empezó. Y ahí empiezas ese primer encuentro con el Padre y empieza digamos, ese autodescubrimiento de tuyo y de Dios a través de Manual para enamorarse. Correcto. ¿Cómo empieza Irán a enamorarse de Dios? Esto es un camino que cuando emprendemos sabemos que no va a ser fácil, porque Dios tampoco nos pone las cosas fáciles. O sea, Él es un papá que le gusta disciplinar a sus hijos, Claro. que te va dando para que tú vayas siguiendo el camino, pero que también te permite vivir la sequía, el no querer ni siquiera rezar un Padre Nuestro, porque nos ha Claro. pasado a veces. Claro. ¿Cómo fuiste tú enamorándote de Dios? ¿Qué herramientas te permitieron a ti irte aferrando a ese camino? Lo acabas de decir, no es fácil. Eso ocurrió en el 2017, empezando imagínate todo lo que yo venía, la desintoxicación, se dejó la droga, entrar en castidad, tantas cosas. La primera, digamos, más allá de herramienta, Natasha, fue querer decir, quiero cambiar y escuchar. O sea, no tener más nada. O sea, vamos, uno a veces ya con prejuicios, ¿no? Ya yo estaba roto, o sea, Señor, lo único que tengo es un corazón roto, o sea, más nada. Y lo que a mí me mantuvo ahí es que cada vez que entraba en un proceso de estoy tentada, ¿será que vuelvo al vicio? ¿Será que hago esto? Solo cerraba mis ojos y me acordaba de aquel momento de consolación que el Señor me había regalado en el retiro de Maús. Y yo decía, esto fue tan fuerte que puede más. Porque imagínate, del mundo en que yo venía, todo el bullying, la fanática, la cosa, vale acotar, era promotora de discoteca aquí en Miami, todo lo que conllevó. Hubo mucho bullying, muy fuerte. Ahí dijeron, Irán se volvió loca. Tú, muchísimo. Me mandaban cartas. Una vez me mandaron unas cosas que decía, primero era, ahora, y ahora qué, monja. Y me hacían esas cosas y me mandaban memes, hacían memes, todo. Pero
ese amor era tan grande. Es como cuando la muchacha se enamora de alguien feo. y toda tu amiga como que, chava, pero tú, ¿por qué? ¿Por qué te Y enamoraste tu papá de él? también y todo el mundo, pero tú estás enamorada. O sea, no Exacto, puedes. exacto. No puedes. El amor puede más. El amor me lo explicó, como dice San Juan Pablo II. Entonces, eso podía más y era mi motor. Era el motor. Era como por primera vez yo entendí el sentido de la vida. Por primera vez entendí. Hoy en día lo veo con la palabra de Dios cuando el Señor le pregunta a Pedro, Santiago y Juan, Galileos, ¿a dónde van? Ellos no sabían para dónde iban. El Señor le dijo, ven y verás, come and see. Y entonces, claro, ellos a venir con Jesús empezaron a entender que tenían que volver a la casa del Padre y el sentido. El sentido de la vida. Claro, a mí lo que me daba motivación era como, ahora yo sé de dónde vengo de Dios, soy hija, no soy huérfana, no soy no sé quién, no soy el demonio siempre te llama por tu pecado, el Señor me llamó por mi nombre, yo soy Irán, hija de Dios. Muy Punto. amada además. Muy amada de Dios. Y segundo, vengo del cielo y tengo que volver al cielo. Entonces ahí entendí que mi era la santidad. Lleva trabajo, es una metanoia, un cambio de chip que se logra a través literalmente de los sacramentos. Yo sé que suena de abuela, pero cuando uno empieza a escuchar a Dios, empiezas a enamorarte porque empiezas a entender el sentido, vuelvo y repito, para el cual fuiste creado. Exacto. Y te empiezas a sentir valorado. Buscamos tanta confirmación en las personas. Y el Señor no, o sea, no necesito confirmación de nada, soy tuya. Exacto. Y bueno, de todo eso, yo nunca solté el Santo Rosario, de verdad que es una herramienta que yo la empecé a orar muy repetidamente como mecánicamente. ¿Te costó al principio o no? Lo que pasa es que el padre, que el Señor lo bendiga, el padre me decía, ¿tú quieres dejar la droga? Reza el rosario. Cada vez que te quieras meter cocaína, reza el rosario. Cada vez que sientas eso, reza el rosario. Y yo lo vi en ese momento como un amuleto, Natasha. Claro. Y yo dale, hasta que en un punto que yo me acuerdo que una vez fui para una fiesta y fue la última vez que yo entré a una discoteca así en el 2017. Yo llego y yo me acuerdo que antes de ir yo recé el rosario y yo sentí un miedo tan horrible. Yo vi a todo el mundo vestido de negro y yo me agaché y dije, este es el infierno. Y salí corriendo y más nunca volví. Mira. O sea, de una manera, imagínate, yo no sabía lo que estaba haciendo. Hoy en día me enamoré, siento que es como el látigo. Anda para allá, sal para allá. Como cuando uno tiene un perro que no le gusta, sal para allá. Entonces me empecé a enamorar y yo para mí es un escudo contra toda tentación. ¿Me da fastidio? Claro. Que muchas veces me da fastidio, sí. Me da sueño, de todo. Pero ayer, justamente ayer, yo decía, era uno de esos días que tú dices, estoy cansada de todo. Y me iba a acostar y era como una rabia, como dije, no te lo voy a hacer. Exacto. No quiero hacértelo. Pero después yo iba a ver a la Virgen y yo decía ¿cómo yo le voy a hacer esto a ella? O sea, tú eres loca. Te ha dado tanto que no puede ser. Y lo hice por obediencia. Exacto, por obediencia, y empieza a transitar uno más por fe que por sentimientos, porque al principio el acercarnos a Dios viene de ese interés, y es porque somos personas interesadas y necesitamos sentir, somos cuerpo, mente y espíritu, y nuestro cuerpo necesita sentir esas sensaciones, nuestra mente necesita sentir sensaciones, pero después el Señor te va pidiendo un poco más y te va pidiendo que camines no por sentimientos sino por fe, ¿verdad? Total. Entonces ahí es cuando ese rosario vale más, esa misa vale más, esa confesión que no se quería hacer tiene mucho más poder, y como que Dios te va dando más escudos para protegerte. Total. Ahí es donde dice, Oseas el profeta, te voy a llevar al desierto y te enamoraré, o sea, donde no hay ya los caramelos de Dios muchas veces, pero tienes que tener la convicción de que fuimos creados para la eternidad. Ahí es donde uno ahí tiene que empezar a hacer... Ahí está el primer secreto. Sí, el primer secreto. Fuimos creados para la eternidad, entender que fuimos creados para algo mucho más grande. Cuando no puedas más, acuérdate que ese sacrificio que el Señor te está pidiendo es para abonar en el cielo, donde siempre va a haber felicidad, alegría, saber que en ese momento de esa prueba, yo siempre digo ahorita, y no lo digo porque lo siento, sino porque lo he leído. Por eso la vida de los santos es muy importante. Leer, porque ahí uno dice, wow,
esto que me está costando o esta sequedad es porque algo en mí está trabajando el Señor en ese momento. Quizás es la paciencia, quizás el deshacerme. Para que nazca el hombre, el espíritu tiene que morir al hombre del sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero nacer en el espíritu si no muere el sentido? Tiene que llevarte al desierto. Exacto. Y cuesta, porque en el desierto... Imagínense, si alguna vez he estado en un desierto, no hay agua, no hay nada, hay calor, Miami. Incomodidad total, Miami total, que nos derretimos. Pero en ese desierto, fíjate tú, que es donde se madura el deseo, se madura tu intención, se purifica. Yo digo ahora que toda nuestra vida es una constante purificación del espíritu. Volver a lo que una vez fuimos. Exactamente, volver a esa esencia que me encanta, y esa esencia no es otra sino Dios, le pertenecemos a Él y somos de Total. Él. Hace poco leía que en el cielo, o sea, la meta de nosotros, por supuesto, es volver al Padre, y de acuerdo a cómo sea nuestra vida, nosotros vamos a ocupar un lugar en el cielo y vamos a tener una mejor vista de nuestro Padre Celestial y de la Santísima Trinidad. Y yo decía, pagamos tanto, ahora que fue la Copa América, yo soy adicta al fútbol, y yo decía, pagamos tanto por una entrada, por estar ahí en primera fila, y se nos olvida que lo que nosotros podemos hacer diariamente, con lo que nosotros podemos hacer diariamente, nos podemos conseguir esa mejor vista en el cielo. Un VIP. Un VIP, exactamente, Un y VIP todas al cielo. esas son oportunidades para encontrarnos ese VIP. Lo que pasa es que es eso, somos tan sensoriales y queremos todo ya, tan sentido, porque me estaba leyendo justamente la semana pasada a Edith Stein, a Santa Benedicta de la Cruz. Hay un libro que ella escribió de la ciencia de la cruz y dice, ok, cuerpo, alma, espíritu. El espíritu es lo que le da la vida al alma, pero el espíritu, y dice ella, no son mis palabras, de hecho son de San Juan de la Cruz, se encuentra adentro del cuerpo como atrapado. Y el cuerpo es el que tiene los sentidos y por el cuerpo es que entra el placer, ¿verdad? Pero como el espíritu está como prisionero, tiene que reeducarse, tiene que entender para el fin para el cual fue creado. Entonces, llegar a eso es, como dice, reeducarse, cambiar de nuevo el chip. Pero hay un gozo, porque si no la gente va a decir, bueno, está todo malo. Exacto. Pero es que hay un gozo, porque nos da un propósito, nos da tranquilidad. Al final, ahí se ocurre, todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Exacto, O sea, exactamente. hay un descanso. Entonces te aferras al rosario, Claro. misa. Total. ¿Cómo fue la confesión? Porque la confesión yo creo que es uno de los sacramentos, esa primera confesión y en general las confesiones en tu vida, uno de los sacramentos más difíciles para cualquier ser humano, porque es donde de verdad tenemos que mostrarnos tal como somos, llegar a lo más oscuro de nuestro ser, pero sin llegar a la desesperación. Dios nos regala esa capacidad de llegar a lo más profundo buscando su misericordia. Es un regalo que Él le da al alma, un baño espiritual. Pero no es fácil llegar a Él. ¿Cómo fue esa primera confesión de vida donde de cierta manera renuncias a esa Irán del pasado? Mira, yo me acuerdo que el padre me dijo, saca una lista y pon bueno y malo y empieza a escribir todo lo que has hecho en tu vida, y cuando lo ves súper visible, tú dices, wow, la verdad, yo pensé que hacía cosas buenas y la gran mayoría de cosas que hago es mala. Entonces ahí me dio hasta pena conmigo misma, ¿sabes? La gran mayoría de cosas que hago son malas y fue como una retroinspección muy, muy profunda, ¿no? La gente dice, bueno, pero ¿para qué la confesión? Pero es que yo lo veo como es un acto de humildad. ¿Sabes lo que es? Párate al frente de alguien que sí, seguramente es más loco, pecador, pero eso es valentía. Eso es de verdad una persona que es valiente. Y dejar la soberbia en casa. Dejar la soberbia y decir todo eso, uno se siente más tranquilo. ¿Por qué? Como que sientes que hay cosas que como que lo saqué, cosas que tenías ocultas y como te que ayuda ese peso lo dejas, ¿cierto? Sí, a no volver a cometerlo de nuevo. Te das cuenta cuánto daño le hemos hecho a tantas personas. O sea, te ayuda incluso a rectificar para no volverlo a hacer. Entonces, de verdad que la confesión, y ahorita uno la hace cada 2 semanas, cada semana, porque la verdad, uno dice, bueno, imagínate, recibir al Señor y siempre va a haber cosas ahí, ¿no? O sea, sucio, pero si uno de verdad cree que Jesús es el Hijo de Dios y que esto es real y... O sea, uno quiere recibirlo lo más limpio posible. Si cuando vamos no sé, al Palacio de Buckingham y ni siquiera puedes conocer a la reina, te vistes bonito. Exactamente. O sea, y uno no hace nada, entonces es como ese acto de humildad. ¿Hubo en algún momento esa tentación de renunciar a lo que estabas Siempre. emprendiendo? Claro, siempre.
siempre, viniendo para acá. Y que no voy. Claro, siempre lo hay, porque siempre va a haber piedras en el camino, siempre la propia mente, acuérdate, o sea, cómo es que son las tres tentaciones, el mundo, el demonio y tú, o sea, la carne, o sea, siempre va a haber, y en las mujeres que sí, que soy no, que soy esto, que soy aquello, más el demonio, más el mundo, no, imagínense, Claro. todo lo que escuchamos, pero siempre hay, porque uno... siempre, como dije, el demonio, y que el Señor lo reprenda, va a querer que todos los proyectos, siempre que tú te canses, que tú no sigas. Que renuncies. Pero ¿sabes qué? Me leí el otro día un libro, El combate espiritual, decía, si tú renuncias, entonces el proyecto era tuyo. O sea, cuando tú lo ves que el proyecto es de Dios, no renuncia. Entonces, ¿qué? Eres demasiado egoísta, tenías un ego y un orgullo muy grande porque renuncias porque no puedes más, pero es que no es tuyo, es de Dios. Entonces, hay que luchar, o sea, hay que seguir. Y de nuevo, cuando sientas el deseo, las ganas de renunciar, decir cuál es la verdadera intención. Si esto es para salvar almas, para ayudar al Señor, no puedes renunciar. No puedes decirle a Dios porque le estás renunciando es a Dios. Exactamente. Entonces es lo que te da la fuerza y... ¿Y cómo empezaste a adoptar ese estilo de vida de ser una hija de Dios? Porque el mismo Jesús nos dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y a mí ese camino se me queda. O sea, ¿cómo que es el camino? Y la vez pasada también leyendo un libro decía, es que el camino de Dios es un estilo de vida. O sea, cuando nosotros de verdad nos comprometemos con nuestra fe, cuando nosotros de verdad abrazamos nuestra fe, empezamos a tener un estilo de vida distinto. Claro. Y de repente antes pensábamos de una manera, ya no pensamos de la misma manera, antes respondíamos de una y ya no lo hacemos y tú dices, pero ¿qué está cambiando en mí? O sea, me cambiaron, o sea, ¿qué está pasando en mí? Es que estamos adoptando un estilo nuevo. Y mucha gente no se convierte, y los voy a remontar a una casa, cuando tu mamá va a misa todos los días, se confiesa, cumple los sacramentos, pero ella no manifiesta ese estilo de vida. Entonces tú dices, pero esta señora va a misa y llega aquí a insultarnos, a regañarnos, aburrida de la vida. Claro. Entonces, ¿cómo empiezas tú a adoptar ese estilo de vida? O sea, apropiarte de él, siendo una pecadora, porque todos lo somos. Profesional. Exactamente. Pero yo tengo posgrado, maestría, summa cum laude, pues. Con fragilidades, pero que ese estilo de vida se te vaya como arraigando. Cuando uno ve a estas personas, y lo dijo alguien que quiere mucho, es porque no conocen el amor de Dios. El amor te doblega. Cuando de verdad conoces el amor de Dios, aunque vayas a caer porque la confesión está al final de los tiempos, quiere decir, entonces que vamos a caer hasta el final de los tiempos. Pero cuando uno empieza a conocer el amor de Dios, es como ese pana, ese amigo, ese novio, ese todo, que es como, me siento mal. Y yo siento que antes me la pasaba comiendo puro McDonald's, y de hecho comía tanto físicamente, espiritualmente puro McDonald's, y es un estilo de vida saludable que cuesta. O sea, cuando uno va a hacer dieta y se quiere ver flaco, nos cuesta, pero los resultados son bonitos, son los frutos del Espíritu Santo. O sea, lo mismo pasa en la vida espiritual. Me cuesta primero hacer dieta, o sea, Natasha, me encanta comer hamburguesas, y ahorita me dijo un celery. Exacto. Me cuesta, pero ¿cuáles son los frutos? Ir a dormir en paz. Voy a hacer algo muy claro. Yo tenía novios y salía con gente. Y entrar en castidad, por ejemplo, a mis 26 años, hacía modelaje, haciendo castidad. Imagínate tú, o sea, qué difícil. O sea, cuando uno, todo lo que te presentaba en el mundo, pero fue como un desintoxicar de nuevo de tanta basura. ¿Y cuáles son los frutos? Que yo empecé a tranquilizarme, a poder dormir tranquila. Ni siquiera tengo una enfermedad, no tengo una enfermedad, o será que salí embarazada, o sea, todas esas cosas empiezan con una tranquilidad. Después, eso de que tengo como depresión, claro, la cantidad de demonios que se le pegan a uno en cada intercambio sexual. Entonces, empiezan a dar esos pequeños frutos que no es al día siguiente, y te da más tranquilidad. Empieza a valorarte, a tener dignidad como mujer, a entender el propósito de lo que es una relación, y así, no solo en la castidad, en muchísimas cosas, a reordenar. El Señor nos pone orden. Bueno, ¿quieres seguir haciendo esto a tu manera? Chévere. Uno dice, bueno, pero hay tanta gente allá, porque esa es la típica. Pero hay tanta gente allá que le va bien. Sí, pero le va bien ¿para qué? Si nosotros estamos para la vida eterna. O sea, ¿bien para qué? O sea, qué chévere. Todos los millones del mundo, me morí. No, o sea, nuestra visión tiene que trascender. Entonces, ahí es donde uno empieza a cambiar. Pero, vuelvo y repito, esto tiene que nacer del deseo profundo del amor. Si la persona va a misa y sigue igual, entonces tu oración no está llevando, porque
la oración tiene que transformar. Entonces quizás vas y eres una ametralladora, tum, tum, tum. No te estás dejando Estás cumpliendo. transformar. O sea, Y se requiere de humildad. Yo creo que ese agacharse, Jesús nos lo demostró. O sea, la mayor prueba de humildad que existe, aparte de la mayor prueba de amor, es ver ese crucifijo, ver a Jesús en la cruz. Y era a pesar, cuando era pequeña, yo decía, pero se dejó escupir, se dejó insultar, se dejó golpear. Siendo Dios, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y era esa respuesta siempre, por la humildad. Yo quiero que ustedes sean humildes. O sea, la humildad es esa puerta también para encontrarnos con Dios, para reconocer nuestra pequeñez y descubrir nuestra grandeza en Él. Mencionabas tú la castidad, mencionabas el estilo de vida y se me ocurría una pregunta que tenía que ver con cómo mantenerse en el camino. O sea, cómo has mantenido tu camino, tu dieta espiritual y cómo te has convertido, porque es una responsabilidad muy grande sabiendo que somos frágiles, en esa luz para muchas almas, en esa luz. Eso de cierta manera genera en ti, me imagino, algún día tensión, genera en ti agotamiento, porque es que somos frágiles, somos humanos. ¿En qué momento has podido tú como apoyarte más en Dios y menos en tus fuerzas? Mira, aquí juega un papel muy clave. Lo primero que se me vino al corazón es la comunidad. La comunidad juega un papel muy clave, ese par de amigos que el Señor te pone. Porque en ese momento que uno está muy, muy débil, que uno de verdad dice, estoy a punto de, es donde hay esa llamada de esa persona que te da un consejo en Dios. Un consejo no para que no lo hagas, sino acordándote de dónde vienes. Acuérdate todo lo que has hecho. Acuérdate para dónde vas. Ese recordar. Como el Espíritu Santo ahí, yo les recordaré. Bueno, entonces la comunidad juega un papel muy, muy, muy fundamental. Yo de hecho sirvo todos los martes en el grupo de oración de Jesús, José y María en San Hugh. Le estoy haciendo propaganda así. En la ciudad de Miami. Aquí en la ciudad de Miami a las 5:30. Pero no, en serio, juega un papel. Yo ahí todos los martes veo la comunidad, comparto, escucho también otras historias que uno dice, no, dale, flaca, te estabas quedando en nada. Entonces, eso. 2, quiera o no quiera, yo tengo que hacer mis 3 Marías. Si usted quiere ser esto como dice San Pablo, somos los atletas del Señor. Y un atleta tiene que prepararse para la competencia que será el juicio final. Es eso, al final. ¿Ganaste o no ganaste? Entonces, tienes que tener tus 3 cosas. Tienes que tener tu misa diaria, tienes que tener tu hora santa entre el Santísimo, y si en el país no hay el Santísimo, bueno, hacer ese momento de oración y el Santo Rosario. Quiera o no quiera, o sea, es que lo tengo que hacer eso. Y como te digo, me gusta leer mucho Vida de Santo, porque esa gente sí le dio duro, ¿sabes? Uno está muy tranquilo. Entonces, eso me recuerda, me motiva, o sea, consumo contenido espiritual para poder, y hablo y llamo, hablo con amigos y digo, wow, Señor, cómo nos va mostrando de verdad, desde que uno se ha salido del camino, de ese camino ancho a entrar en esto. O sea, sí es duro, pero bendito sea el Señor. Le digo gracias, Señor, gracias. Exacto. Porque hoy en día eso, o sea, de repente me llaman para un consejo, y yo antes no podía ni dar un consejo porque no sabía ni hablar. Acuérdense que tenía el trastorno, o sea, se me enredaba la boca. Entonces, es eso, como que la comunidad, y como dije, estar cerca de los sacramentos para mantenerse. Y lo que a mí, Airán Edeni, funciona, vuelvo y repito, es ¿cuál es mi fin, Airán? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu fin? Entonces, cuando cierro los ojos y quiero agotar, Airán, pero tú quieres ser santa, ¿no? Tú quieres entrar al cielo, tú quieres beber vino gratis, Airán, en el cielo. Entonces, y estar en el VIP, ahí correcto. Vamos, queremos ese VIP. Creo que has mencionado una palabra muy importante que me recuerda las palabras del cardenal Sara, que dice, el gran problema que tenemos hoy en día los seres humanos es que tenemos una crisis de identidad. Y si nosotros tenemos esa crisis de identidad tan fuerte, nos vamos a aferrar a cuanta cosa se nos aparezca en el camino. Entonces tenemos que volver a esa esencia de reconocer que somos hijos de Dios, hijos muy amados. Además, esa promesa que te dio Dios, esa palabra tan contundente, cada uno es un hijo muy amado de Dios, que a pesar de las heridas, a pesar de los dolores, a pesar de las caídas, reencontramos esa identidad nuevamente en Él, que está allí dispuesto a darnos absolutamente todo, a darnos ese amor incondicionalmente. Y yo creo que nos podemos quedar con eso, en buscar ese amor de Dios, que no lo merecemos ni siquiera, pero que Él nos los quiere dar gratuitamente y fortuitamente. Me estoy riendo, ¿sabes por qué? Yo siempre digo en ese muy amado que gracias a Dios que no me fui con el hijo pródigo. Si no, no hubiésemos vuelto.
Yo hubiese dañado el hijo pródigo. Total, No. menos mal, lo hubiera dejado por allá. Totalmente por allá. Exacto. Pero tal Pues ha cual. sido para mí una bendición, de Amén. verdad, compartir contigo este momento. Dios te utilizó a ti en mi vida como un Amén. instrumento para dar ese paso que yo creía imposible. Y cuando le decía, bueno, Señor, ¿cuál quieres que sea el próximo invitado en este espacio? Y contundente me dio esa respuesta, me dijo, Airam. Y justo Ay, Dios mío. se cumplía ese aniversario donde me invitaste a dar Qué tú mi bien, qué testimonio, bonito. así que todo sea para la Amén. gloria de Dios, para el bien de las almas que nos están viendo. Y ya saben, nuestra meta es el cielo y Totalmente. redescubramos nuestra esencia y nuestra identidad en quien nos creó. Muchas gracias. Amén, gracias Natacha y bueno, gracias a todas las personas que están viendo esto, que sigan. Hay momentos difíciles, sí. ¿Puedo compartir algo más? Sí. Bueno, hay algo que me vino al corazón y es como que en ese momento que tú te quieras rendir, como que recuérdate el Jueves Santo cuando Jesús estamos solos. Cuando estaba solo, perdón, y él dice, es que no hay alguien que vele conmigo, o sea, y tú eres ese alguien, y yo cuando voy a abandonar es como que yo siento a Jesús llorando, es como, tú también me vas a dejar, y se me parte el alma y digo, no, acompañemos a Jesús, o sea, si te dio un carisma, si te dio un don, si tienes un ministerio, sigue, todos estamos en lo mismo, no porque vea Manual para enamorar, si uno... Sí, o sea, esta es la cara de ser alegres. O sea, yo tuve muchas cosas para antes de venir para acá y he tenido muchas contradicciones y está difícil, créeme. Pero tengo dos opciones, escoger la alegría o que amen la rabieta. Exactamente. Entonces, a seguir adelante y que bueno, que siga Manual para enamorarse y no Amén. emborracharse. Exactamente. Eso, Dios te- antes de Dios hubiese sido emborracharse, ahorita es Manual para Exactamente. enamorarse. Ya no queremos ese paso a paso, ya solo nos queremos enamorar de Dios. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, nos vemos en otra oportunidad y gracias por los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Amén. Bendiciones. Chaito.